Bueno, chicos, Bitcoin con la típica volatilidad es normal, ya lo avisábamos incluso, que cuando llegara a esos máximos históricos, pues que, a ver, aquí esto es obvio que en esta parte superior va a haber liquidez acumulada, o sea, va a haber mogollón de órdenes acumuladas que el precio va a tener que absorber sí o sí, si quiere superar esos máximos. Entonces, lo importante no es que llegue, sino que consolide por la parte superior. Es decir, si vemos una consolidación en zona liquidez que vamos a explicar ahora mismo, ¿vale? Vamos a mirar un poquito el macro antes que nada, porque tengo marcadas estas dos zonas de liquidez y por qué las interpreto así. Lo importante es que consolide por la parte superior. Si vemos una consolidación orgánica por esta parte superior que supera el máximo y forma un rango, por ejemplo, de consolidación, sí que podemos ver precios mayores. Si no, a lo mejor simplemente va a tener que tomarse un tiempo en esta estructura de aquí antes de romper esos máximos y seguirse to the moon. Al final está entrando bastante presión alcista de todas las instituciones, le están entrando bastantes compras. Esto no está movido obviamente por el retail ni mucho menos, pero hay que tener en cuenta que hasta que rompa esta zona no podemos darnos por victoria. Al final vemos que tuvo una bajada bastante importante desde este máximo, más o menos de un 3,75. Entonces miraremos a ver qué hace el precio. ¿Por qué tengo marcadas esas dos zonas de liquidez? Muy fácil. La primera zona de liquidez que tengo marcada era esta, por eso la tengo en blanca, porque es donde el precio puede tener algún tipo de resistencia o algún tipo de parada, que más o menos así fue. Es decir, el precio llegó a esa zona y veis que interactuó un poco, intentó formar ahí una especie de rango que no consiguió, por decirlo así, 100% formar ese rango, y ahora está interactuando en la zona de liquidez superior, que es la que a mí me gusta. ¿Por qué? Porque como podéis ver, lo que viene siendo es marca esta vela inferior hasta este spike de aquí, que viene siendo el máximo histórico. Entonces esta zona es una zona muy importante para el precio, es una zona que tiene mucha liquidez acumulada, es una zona que es la más importante, porque si la llega a romper es cuando el precio ya no va a tener ningún tipo de techo ni ningún tipo de parada. ¿Por qué tengo yo eso marcado? Porque básicamente en el bull run anterior, os voy a quitar los indicadores para que se vea en este momento un poco mejor. En el bull run anterior lo que pasó es que sus máximos históricos creó ese máximo histórico aquí, y lo que hizo también es hacer un order block, es decir, una zona de liquidez, y aparte bastante exacta, que como veis fue a tocar esa zona y luego continuó bajando, ¿vale? Entonces creó este order block de aquí y fue a retestearlo antes de empezar lo que viene siendo el bear market, ¿vale? Entonces por eso es una zona importante. ¿Por qué? Porque luego de hacer esta estructura, etcétera, etcétera, la capitulación del 2020 cuando fue lo del COVID, lo que hizo luego es consolidar antes de iniciar el bull run, ¿vale? Como veis aquí, mirad, no rompió exactamente directamente ese máximo histórico. Lo que hizo, está haciendo lo mismo que ahora, que es lo que comentaba ahora con Pedro hace unos minutitos, que me decía él, sí, llegó, pero durante 3 segundos, y es verdad, o sea, rompió ese máximo histórico, pero como vemos, absorbió esa liquidez y fue a retestear la parte baja primero, ¿vale? Fue a retestear primero esta parte baja, absorbiendo ese capital que estaba entrando en este bull run, para luego ya sí romper con fuerza esta zona, que es la importante. Si vemos ese tipo de ruptura, una de dos, podemos hacer dos tipos de estrategia. Una es entrar a saco o mirar en temporalidades más pequeñas que haya algún tipo de consolidación, o esperar algún tipo de corrección como esta, ¿vale? Nada, simplemente ahora mismo, como tenemos esta estructura aquí que ya ha pasado, pues podemos intentar esperar que ocurra algo parecido en esta zona, ¿vale? Entonces esto es temporalidad diaria, entonces puede formar un rango en temporalidades menores un poco más grande. Pasamos a una hora y lo que vemos es que tenía marcado este canal alcista, y este canal alcista teníamos marcada este canal pequeño superior, es donde teníamos un poco delimitada esa zona de fake outs, esa zona de salida para volver a reingresar. Lo explicamos todo perfectamente en uno de los directos, cómo miramos con el RSI, con los indicadores, esas divergencias que nos marcaban. Por eso tengo esta flecha aquí que marcaba una divergencia, entonces sabíamos que iba a reingresar. En este caso no fue así, lo que hizo fue romper con fuerza, más o menos en esta volatilidad que hubo aquí, este fake out, fue cuando coincidió el 10 de enero, creo que era, que fue la salida del ETF. Lo que pasa es que estaba la noticia descontada y tuvo ese pequeño retroceso desde máximos hasta mínimos, tuvo ese 21% de retroceso, ¿vale? Antes de empezar a absorber liquidez de las instituciones y que el precio lo viera reflejado. ¿Qué vemos más por aquí? Lo que vemos es esta consolidación y, como vemos, es una ruptura con fuerza. Una vez rompe esta zona, se va a zonas de order blocks siguientes. Entonces, si bajamos a temporalidad de una hora, lo que vemos es que intentó formar un rango. No fue así,
en esta zona de aquí, tiene bastante presión alcista. Entonces vemos esta consolidación en esta zona de aquí, que aparte, si me apuras, puede ser hasta formación de continuación de la tendencia, sí, mirar, una cosa tal que así, un triángulo para continuar la tendencia, que básicamente fue a salir en esta parte baja y luego ya continuó, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vemos ahora? Que ha llegado básicamente a esta parte superior, a esta parte crítica, que es donde tenemos que interpretar ahora un poco el precio. Pero lo que yo veo es que ha tenido una tendencia alcista, una menos acelerada y otra más acelerada. La primera la ha roto y la segunda está por ver. Entonces, por ahora se está apoyando, la está respetando bastante bien, como vemos por aquí. En el momento que rompa esta tendencia, sí que podemos buscar zonas inferiores. Es más, si trazamos un FIBO, incluso de todo el movimiento, vemos que un spike de volatilidad como este, que esto es una absorción de capital tremenda, esta mecha de aquí, o sea, esto es una absorción muy grande de capital. Y lo que vemos es ese spike a esa zona en el 0,5 que clavado lo que hace es rebotar en esa zona y subir, ¿vale? Entonces ahora está rebotando en esa zona, como veíamos en el gráfico hacia atrás, que justo cuando llegó, pasó el máximo histórico, pero ya volvió a bajar, o sea que puede que esté unos días por aquí consolidando, absorbiendo la liquidez para volver a coger la fuerza suficiente para poder romper al alza, y veremos a ver si por lo menos rompe esta línea. Si rompe esta línea, por lo menos vamos a ver el precio en una zona de 0,5, 618 y veremos a ver si nos retestea la parte baja de esta liquidez, ¿vale?